que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Bueno, pues así le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Gente Grande. Gracias por acompañarnos en este día. Bueno, tenemos un tema muy interesante. Estaremos platicando acerca de discapacidad y tercera edad. Así que estará con nosotros el Consejo de las Personas con Discapacidad en Nuevo León. Quédese en este espacio. Acompáñenos porque tenemos mucho que platicar y las líneas de comunicación están abiertas para usted. Si usted desea comunicarse a este programa, puede hacerlo al 81 2020 8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Estamos en vivo y bueno, pues nosotros encantados de que usted nos acompañe en un programa más de Gente Grande. La selección musical que tuvimos pues seguramente le trajo muchos recuerdos, aquella bella música de finales de los 60, principios de los 70, ya se visionaba más un groovy, ¿verdad? Ya no estaba tanto el rock and roll, sino además ya estábamos con otros ritmos acá, incluso de este movimiento hippie que se instaló precisamente en esta etapa de la historia entre los 60s y los 70s. Bueno, espero que la haya disfrutado. Y si quiere usted una melodía, una canción, en la sección de Desempolvando el Tocadiscos, puede usted pedirla al 81 2020 8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el programa de Gente Grande. Así que, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. También debe tener un significado propio y no ser meramente un triste apéndice del amanecer. Carl Jung. Bueno, pues ya está con nosotros Claudia Elizabeth Martínez. Ella es la presidenta del Consejo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León, y bueno, pues hoy con esta invitación a hablar de este tema que pues cada día está como muy vinculado entre adultos mayores y personas con discapacidad. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, pues yo encantada. Así es, como Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, tu servidora Claudia Patricia Martínez Lozano, pues estamos ahí presidiendo, pero es gracias a todo el equipo de 14 secretarías, 9 organizaciones de la sociedad civil y propias personas con discapacidad, trabajando en visualizar como el tema es transversal, o sea, desde todas las áreas, una persona con discapacidad tiene el derecho y la obligación de tener una vida integral. Entonces, en cada una de las áreas, cada tipo de discapacidad necesita ciertas herramientas. Bien. 5 son, por decirlo lo más fácil posible, los tipos de discapacidad. No quiere decir que son las únicas, existe también discapacidad múltiple, pero son 5. Motriz, visual, sí, auditiva, intelectual, bien, y psicosocial. Perfecto. Y de cada una tiene ciertas herramientas para tener una vida independiente, autónoma. No quiere decir que si no las tienes o no las usas, pues eres más o menos persona que otra. Claro. Al contrario. Y eso también tiene que ver con la edad. Bien. O sea, independientemente de la edad que tengas, que si bien los números INEGI marcan que hay un gran porcentaje, si no es que casi la mitad, dentro de las personas con discapacidad que son adulto mayor, pues definitivamente esto es independientemente de la edad. Uno desea, yo te platicaba en la mañana por ahí, que uno desea ser de esos adultos mayores que estaban en las películas de Pedro Infante, haciendo una vida integral, una persona de respeto, una persona que va haciendo su vida, las compras, manejando, yendo, viniendo, viajando, porque pues somos personas y como personas tenemos una dignidad. Bien. Lamentablemente en la cultura no se está visualizando ni a la persona con discapacidad ni al adulto mayor como alguien de respeto equitativamente, ni más ni menos. Entonces depende mucho de nosotros desde casa, desde la familia, porque es un shock para la persona adulta mayor que no tenía alguna discapacidad adquirirla. Bien. Y nosotros mismos se la adjudicamos a la edad. Claro. Y no es la edad. Tu Bien. servidora tiene una discapacidad motriz de nacimiento. Bien. Y eso no me hace ni más ni menos persona. Bien. Entonces, cuando tú adquieres la discapacidad, necesitas todo un grupo, un respaldo
generalmente en la familia, en el cual tú retomes tu vida desde una perspectiva nueva. Bien. Y no solo por la edad, sino por la condición de discapacidad. Hablemos de un ejemplo, por decir, la discapacidad auditiva. Cuando alguien adquiere apenas la discapacidad auditiva, pues teme mucho porque ya no está escuchando lo que antes escuchaba y piensa, ¿qué va a ser de mí si no escucho? Pues, ¿qué va a ser de ti? Tienes que prepararte. Existen muchas personas con discapacidad auditiva que aprenden lengua de señas mexicana y ahí es donde viene esta nueva oportunidad de una vida integral. Yo lo visualizaba viendo, escuchando, haciendo el día, caminando, haciendo el día a día de siempre, de cualquier persona. Ahora lo voy a hacer a través de una condición de discapacidad auditiva. ¿Cómo me puedo prevenir? Que si existe el aparato auditivo, que si existe un implante coclear, la lengua de señas mexicana, oralizar, leer labios, etcétera. Entonces son herramientas que están al alcance y que yo no me debo de sentir menos y la familia tampoco lo puede ver así. Es más, jugar entre nosotros en la lengua de señas mexicana, compartir, es una lengua nueva, como cuando aprendes inglés, cuando aprendes francés, etcétera, tu cerebro va generando nuevas neuronas y le están ayudando a la calidad de vida de la familia integral. Como sociedad, ¿qué nos falta para poder llegar a esa ciudad inclusiva, a esa ciudad comprensiva incluso? ¿Qué nos falta, Claudia? Pues yo creo que trabajo en equipo, definitivamente, porque esto es integral, es todo un cambio de chip. Estás hablando de un tema transversal que no ve edad, etnia, género, nada. Entonces, y tampoco es una amenaza, todo lo contrario, es una realidad. Y como realidad hay que reconocerla primero que nada, hay que tener empatía. Cuando yo tengo empatía, yo digo, ¿cómo le haría yo si tuviera una condición de discapacidad? Y no quedarme con el, ay, sufriría, porque una discapacidad no se sufre, no se padece. Una discapacidad se vive como parte de tu condición de vida, punto. Entonces, si yo me imagino empatía contigo, no voy a pensar en lástima, voy a pensar a la par. Segundo, conocimiento. Ahorita la tecnología te da maravillosas opciones de que si tú quieres conocer sobre algo, investigas. Y si no, te vas con las fuentes correctas, como lo es el Consejo, como lo es el INEGI, como es Canal 28, donde tenemos toda esta información a la mano de las personas. Entonces, y tercero que nada, pues voluntad. Si yo tengo la voluntad, ya adquirí el conocimiento y tengo empatía, ¿qué voy a hacer para trabajar en ayuda a la persona con discapacidad, al adulto mayor, a partir de ahora? Muchos dicen, no, pues es que yo no tengo un alto nivel de trabajo, yo no estoy en gobierno, yo no estoy en una empresa importante, ¿yo qué puedo hacer? Pues desde casa. Desde casa, el hablar de cómo abordas el tema, la narrativa en casa sobre el adulto mayor, sobre la persona con discapacidad. Mi casa en sí, tengo muchas cosas, por así decir, mugrero atravesado, bueno, necesitamos un espacio para transitar libremente, dignamente, el baño, las banquetas, en mi colonia cómo puedo aportar, etcétera. Entonces, desde lo que yo tengo en la mano, la voluntad para a través de ese conocimiento y empatía, ponerlo a trabajar en pro de la inclusión. Fíjate, Claudia, que nos están preguntando qué se considera discapacidad, pero quiero que me respondas después de este corte, porque ya nos están mandando al corte promocional. Les recuerdo que las vías de comunicación están abiertas, 81 20 20 8865, y puede hacer sus preguntas. Para eso está Claudia, presidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad el día de hoy, hablando de discapacidad y tercera edad. Pues seguimos con más de Gente Grande, hoy hablando de este tema, del tema de discapacidad y tercera edad. Y fíjese que hay una fecha importante en este mes de diciembre. Claudia me comentaba, sería padre en este mes precisamente porque en uno de estos días se considera, a nivel internacional, el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces, por eso está con nosotros Claudia Patricia Martínez. Ella es presidenta del Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad. Claudia, sí es verdad, es uno de estos días, ¿verdad? Así es, ya fue
es el 3 de diciembre, Bien, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien. No se conmemora la discapacidad, No. se conmemora la persona. Bien. Y tampoco es un festejo per sí, es conmemoración para reflexionar sobre cómo estamos a nivel cultural, Bien. a nivel estructural, a nivel familia, etcétera. Bien, y además, bueno, sabemos perfectamente que hay personas que nacen con una discapacidad, pero hay otros que la pueden adquirir. De hecho, todos la podemos adquirir en algún momento de nuestra vida. Así es, nadie está exento. El INEGI nos dice números clarísimos en los cuales el nacimiento es un porcentaje pequeño. Realmente viene por alguna condición de edad, alguna enfermedad. Ojo, no es lo mismo, deriva de. O sea, tú tienes diabetes, por decirte algo, esa es la enfermedad. Pero cuando tienes situaciones, por ejemplo, que la propia diabetes te va bajando la visión o te llegan a amputar alguna pierna, entonces ya es una discapacidad. Bien. Porque ya tienes una debilidad visual o una amputación que es una discapacidad motriz, etcétera. Pero las herramientas, fíjate, hay que fijarnos muchísimo en que independientemente que adquieras una condición de discapacidad, existen herramientas que te vuelven autónomo, que te vuelven independiente y que aún en Estados Unidos, por ejemplo, que hay personas que del cuello para abajo de plano no se pueden mover. Sí. Bueno, existe el asistente como un profesional, en el cual tú eres la persona autónoma que le dice a su asistente cuándo quieres que te bañe, cuándo quieres que te cambie, cuándo quieres comer, cuándo quieres salir, porque tú sigues siendo persona y tienes esa dignidad y ese poder de decisión en tu persona y de cuidado, ¿verdad? Tenemos una pregunta del público precisamente hablando de este tipo de discapacidades. Fíjate que nos comenta, tengo desgaste de rodilla en esa misma pierna derecha y la otra fracturada, tengo 22 caídas. ¿Se considera esto una persona con discapacidad? Definitivamente es el especialista el que lo debe de detectar y diagnosticarte si es o no y qué tipo de discapacidad, pero por lo que nos están describiendo, pues puede ser al menos una temporal. La discapacidad no siempre tiene por qué ser permanente, puede ser temporal. Y hay que reconocerlo. Sabes que ahorita estoy recién saliendo de una operación en la cual no puedo mover mi pierna derecha o izquierda. ¿Qué me conviene? Me piden guardar absoluto reposo para caminar. ¿Qué me conviene? Utilizar una herramienta como la silla de ruedas que no va a obligar a mis rodillas, a mis piernas a esforzarse o sacrificarse, lastimándose más, pero sí me permiten a mí moverme, ir, venir. Pues te lo digo, hay muchísimas personas con discapacidad motriz que están trabajando, que cocinan, que atienden a sus hijos, que van al trabajo, que van a las vueltas, que se divierten, que viajan, etcétera. Porque un adulto mayor va a ser la diferencia. Claro. Puede ser una discapacidad temporal, puede ser permanente, pero tu persona sigue siendo la misma. Bien. Y lo que sí hay que recalcar, porque esto también es cultural, tanto en la familia, los hijos, los cercanos, es que cuando a ti se te dan, por ejemplo, las placas, que somos el primer lugar Nuevo León en que la placa a partir de ahora, 3 de diciembre de este año 2019, va a salir con la palabra correcta, persona con discapacidad. Okay. No puedes tú, aunque tengas la placa, si no viene tu familiar con discapacidad contigo, no puedes ni debes utilizar el cajón de persona con discapacidad. Bien. ¿Por qué? Porque somos un pequeño porcentaje de personas con discapacidad, entonces nunca sabes cuándo va a llegar esa persona y a veces de ahí se agarran diciendo, pues no me tardo, vuelvo en 5 minutos, traigo la placa, ¿por qué me va a multar? Pues porque si no va la persona con discapacidad, no puedes utilizar ese lugar aunque traigas la placa o el gancho. Primer lugar. Segundo lugar, oye, si no traigo la placa y el gancho, pero si viene la persona con discapacidad, pues ascenso y descenso nada más. Le ayudas a bajar y todo, y tú vas y buscas estacionamiento. Bien, excelente. Porque tienes que cumplir con tu obligación de traer o gancho o placa y que esté contigo la persona con discapacidad en ese momento. ¿Cuáles son las mayores barreras? Porque de pronto hablamos de cultura, de educación a nivel sociedad, a nivel como país, que tanto nos falta, pero ¿dónde están las principales barreras, Claudia?
Pues es que es justo de eso, todo empieza desde uno mismo. Bien. De repente decían, no, pues es que gobierno tiene que Sí. poner, que estamos como consejo con los 10 puntos que le dimos al Congreso para la nueva ley de movilidad y que se contemple a la persona con discapacidad, y dimos 10 puntos específicos. Pero de repente dicen, es que es gobierno, no, pues es que es la educación, no, pues es que inclusive la familia, es la persona, cada Bien. individuo. La cultura de la persona. ¿Quién está en gobierno? Personas. ¿Quién está en escuela? Personas. ¿Quién está en la familia? Personas. Claro. ¿Quién está en la sociedad? Personas. Entonces, como personas, pues no somos perfectas, pero sí tenemos que reconocer, conocer y con la voluntad de trabajar y apoyar en algo que sí sea eficiente. No puedo decir, bueno, como tú tienes discapacidad o eres el adulto mayor en la familia, voy a ser tan condescendiente contigo que voy a hacer todo por ti y voy a sacrificar mi vida, ni la del adulto mayor ni la mía. O sea, ambos somos dignos de tener una vida integral. Bien. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para seguir adelante en la vida de manera pues común, ¿no? Claro. Y bueno, pues seguimos platicando con Claudia Patricia Martínez. Ella es presidenta del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Claudia, pues casi nos queda poquito tiempo del programa, pero yo quisiera que tú me dijeras cómo es que la gente se puede acercar al Consejo. Claro que sí, pues están nuestras redes sociales, está el Facebook que es Consejo Ciudadano PCD, que son las iniciales de persona con discapacidad, PCDNL, que son de Nuevo León, y en el correo electrónico consejopcdnl@gmail.com. Y hablando de videos por ahí, ojalá se dieran la oportunidad de visitar también la red del Instituto de la Mujer, Bien. en el cual con una gran amiga, Edith de la Rosa, habló en lengua de señas mexicana sobre el violentómetro. Y cómo, fíjate, esa información, cuando alguien la adquirió o inclusive cuando la adquieres ya adulto mayor, pues ya ese tipo de información nueva no te está llegando y no te estás informando al respecto. Entonces, el poder aprender a través de lengua de señas, el poder utilizar una herramienta como la silla, el poder utilizar el bastón, etcétera, como una parte de una herramienta de independencia, no como condenatoria, sino todo lo contrario, como una herramienta de independencia. El coche, ¿por qué lo agarramos? Porque es una herramienta de independencia, que ya no te limita los tiempos de que esté desocupado el transporte público y tú ya decides tus tiempos y tus momentos, ¿no? Pues ahí están los medios de comunicación para acercarse al Consejo. Me gusta mucho la palabra que usaste en radio, porque hace rato estuvimos en radio. Esto que dijiste, no somos asistencialistas, ¿verdad? No. El Consejo Estatal para Personas con Discapacidad no es asistencialista. Trabajamos en el trasfondo, en empoderar a la persona con discapacidad, a la cultura, pues somos un 6%, entonces el 94% desconoce del tema, y trabajamos también en crear esa cultura y todos los obstáculos, tanto políticos como que se puedan ir presentando, y trabajando en colaboración con todas aquellas instancias que nos lo permiten. Gracias Claudia por estar aquí. Gracias a Claudia Patricia Martínez, presidenta de este Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad. Gracias, mi vestuario es a MCB Glam, mi maquillaje es de Eric Galván y mi peinado es de María Esquivel. Gracias al equipo de producción de Gente Grande, que tenga un excelente día. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.